Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 15. Mosía. Capítulos 1 al 3. Lección asignada del 13 al 19 de abril de 2020. Titulada Llenos de amor para con Dios y todos los hombres. El rey Benjamín dio una razón por la que hay que registrar las impresiones espirituales. Él dijo: porque no habría sido posible que nuestro padre Leí hubiese recordado todas estas cosas para haberlas enseñado a sus hijos, de no haber sido por la ayuda de estas planchas. Esto lo dijo en el versículo 4 de Mosía, capítulo 1. Por lo tanto, anote sus impresiones a continuación. Cuando usted oye la palabra rey, tal vez piense en coronas, castillos, sirvientes y tronos. En los capítulos del 1 al 3 del libro de Mosía, leerá acerca de un tipo diferente de rey. En lugar de vivir del trabajo de su pueblo, el rey Benjamín había trabajado con sus propias manos, como se lee en el versículo 14 del capítulo 2. En vez de hacer que otros lo sirvieran, él servía a su pueblo, con todo el poder, mente y fuerza que el Señor le había concedido, como lo dijo en el versículo 11 del capítulo 2. Este rey no pretendía que su pueblo lo adorara, más bien les enseñó a adorar a un rey superior, porque él entendía que es el Señor omnipotente el que reina, como se lee en Mosía capítulo 3 en el versículo 5. Al igual que todos los grandes líderes en el reino de Dios, las palabras y el ejemplo del rey Benjamín nos señalan hacia el Rey Celestial, que es el Salvador, Jesucristo. El rey Benjamín testificó que Jesús descendió del cielo y fue entre los hombres efectuando grandes milagros. Y he aquí, Él viene a los suyos para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. Esto lo mencionó en el versículo 5 y el versículo 9 del capítulo 3. Como subtítulo: se requiere preparación para recibir la palabra de Dios. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 2, los versículos del 1 al 9, los cuales leeremos a continuación. Y sucedió que después que Mosía hubo hecho lo que su padre le había mandado y hubo proclamado por toda la tierra, el pueblo se congregó de todas partes, a fin de subir hasta el templo para oír las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Y hubo un número muy crecido, sí, tantos así que no los contaron, porque se habían multiplicado extremadamente y se habían hecho grandes en el país. Y también llevaron de las primicias de sus rebaños, para que ofrecieran sacrificios y holocaustos, según la ley de Moisés. Y también para que dieran gracias al Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Jerusalén, y los había librado de las manos de sus enemigos, y les había designado hombres justos como maestros, y también a un hombre justo para ser su rey, el cual había establecido la paz en la tierra de Zarahemla, y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Y aconteció que cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas en los alrededores, cada hombre según su familia, que se componía de su esposa y de sus hijos y sus hijas, y los hijos e hijas de estos, desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la otra. Y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así se quedaran en sus tiendas y oyeran las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Porque tan grande era la multitud que el rey Benjamín no podía enseñarles a todos dentro de los muros del templo, de modo que hizo construir una torre, para que por ese medio su pueblo oyera las palabras que él les iba a hablar. Y aconteció
que empezó a hablar a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras, a causa de lo inmenso de la multitud. Por tanto, mandó que las palabras que él hablase fuesen escritas y enviadas a aquellos que se hallaban fuera del alcance de su voz, para que también éstos recibiesen sus palabras. Y estas son las palabras que él habló e hizo escribir. Hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declararé hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis, y abráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Cuando el rey Benjamín proclamó que deseaba hablar a su pueblo, vinieron tantas personas que no los contaron. Ellos vinieron en parte movidos por la gratitud y el amor que sentían por su líder. Y lo más importante, vinieron para que les enseñasen la palabra de Dios. Al leer Mosía capítulo 2, los versículos del 1 al 9, que leímos en este bloque de lectura, fíjese en lo que hicieron las personas para mostrar que ellos valoraban la palabra de Dios, y medita a continuación. ¿Qué les pidió el rey Benjamín que hicieran ellos para prepararse para escuchar la palabra de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podría prepararse mejor usted para recibir la palabra de Dios durante su estudio personal y familiar, así como en las reuniones de la iglesia? Medite nuevamente. A continuación leeremos en Mateo capítulo 13 los versículos del 18 al 23, que dice lo siguiente. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30 por uno. A continuación leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 16, los versículos del 16 al 17, que dice lo siguiente. Y no había desigualdad entre ellos, y el Señor derramó su espíritu sobre toda la faz de la tierra, a fin de preparar la mente de los hijos de los hombres, o sea, preparar sus corazones para recibir la palabra que se enseñaría entre ellos en el día de su venida, a fin de que no se endurecieran contra la palabra, para que no fuesen incrédulos y procediesen a la destrucción, sino que recibieran la palabra con gozo, y que, como rama, fuesen injertados en la verdadera vid, para que entraran en el reposo del Señor su Dios. Como subtítulo: Cuando sirvo a los demás, estoy sirviendo a Dios. Esto es correspondiente a Mosía, capítulo 2, los versículos del 10 al 26, los cuales leeremos a continuación. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sé más que un ser mortal, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo, y su incomparable poder
me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Os digo que así se me ha permitido emplear mis días en vuestro servicio, aún hasta el día de hoy, y no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riquezas. Ni he permitido que se os encierre en calabozos, ni que os esclavicéis los unos a los otros, ni que asesinéis, ni depredéis, ni robéis, ni cometáis adulterio, ni tampoco he permitido que cometáis iniquidad en forma alguna. Y yo os he enseñado que debéis guardar los mandamientos del Señor en todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos, a fin de poder serviros, y que no fueseis abrumados con tributos, ni que cayera sobre vosotros cosa alguna que fuese pesada de llevar. Y de todas estas cosas que he hablado, vosotros mismos sois testigos este día. Con todo, hermanos míos, no he hecho estas cosas para vanagloriarme, ni las digo para acusaros por este medio, sino que hablo estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con la conciencia limpia. He aquí, os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. He aquí, me habéis llamado vuestro Rey, y si yo, a quien llamáis vuestro Rey, trabajo para serviros, ¿no debéis trabajar vosotros para serviros unos a otros? Y he aquí, también, si yo a quien llamáis vuestro Rey, quien ha pasado sus días a vuestro servicio, y sin embargo ha estado al servicio de Dios, merezco algún agradecimiento de vosotros, oh, cómo debéis dar gracias a vuestro Rey celestial. Os digo, mis hermanos, que si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado y os ha guardado y preservado, y ha hecho que os regocijéis y os ha concedido que viváis en paz unos con otros, os digo que si sirvieseis a aquel que os ha creado desde el principio y os está preservando día tras día, dándoos aliento para que podáis vivir, moveros y obrar según vuestra propia voluntad, y aún sustentándoos momento tras momento, digo que si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores improductivos. Y he aquí, todo cuanto Él os requiere es que guardéis sus mandamientos, y os ha prometido que si guardáis sus mandamientos, prosperaréis en la tierra, y Él nunca varía de lo que ha dicho. Por tanto, si guardáis sus mandamientos, Él os bendice y os hace prosperar. Y ahora bien, en primer lugar, Él os ha creado y os ha concedido vuestras vidas, por lo que le sois deudores. Y en segundo lugar, Él requiere que hagáis lo que os ha mandado, y si lo hacéis, Él os bendice inmediatamente, y por tanto os ha pagado. Y aún le sois deudores, y lo sois y lo seréis para siempre jamás. Así pues, ¿de qué tenéis que jactaros? Y ahora pregunto, ¿podéis decir algo de vosotros mismos? Os respondo, no, no podéis decir que sois aún como el polvo de la tierra. Sin embargo, fuisteis creados del polvo de la tierra, mas he aquí, este pertenece a quien os creó, y ni yo, sí, yo, a quien llamáis vuestro Rey, soy mejor de lo que sois vosotros, porque soy del polvo también. Y veis que he envejecido, y que estoy para entregar esta forma mortal a su madre tierra. ¿Le resulta difícil a usted hallar tiempo para prestar servicio o desearía que su servicio le produjera mayor gozo? ¿Qué piensa que diría el rey Benjamín si usted le preguntara por qué él servía con todo el poder, mente y fuerza? Al leer usted Mosía, capítulo 2, los versículos del 10 al 26, que se leyeron en este bloque de lectura, encuentra las verdades que el rey Benjamín enseñó sobre el servicio.
y reflexione en cómo puede usted usarlas en su vida. Por ejemplo, medite. ¿Qué significa para usted saber que cuando sirve a otras personas, también está sirviendo a Dios? Medite brevemente. Después de esto, ahora piense en cómo podría prestar servicio a alguien en esta semana. Medite nuevamente. A continuación, se leerá Mateo capítulo 25, el versículo 40, que dice lo siguiente: Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Como subtítulo: ¿Puedo vencer al hombre o a la mujer natural y llegar a ser santo mediante la expiación de Jesucristo? Esto es correspondiente a Amós, capítulo 3, los versículos del 1 al 20, que dicen lo siguiente: Y otra vez, quisiera llamaros la atención, hermanos míos, porque tengo algo más que declararos, pues he aquí, tengo cosas que deciros sobre lo que está por venir. Y las cosas que os diré me han sido reveladas por un ángel de Dios, y me dijo: Despierta. Y desperté. Y he aquí que él estaba ante mí, y me dijo: Despierta y oye las palabras que te voy a decir, pues he aquí, vengo a declararte alegres nuevas de gran gozo, porque el Señor ha oído tus oraciones y ha juzgado en cuanto a tu rectitud, y me ha enviado para declarártelas, a fin de que te regocijes y para que las declares a los de tu pueblo, a fin de que ellos también se llenen de gozo. Porque he aquí, que viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera a los demonios y los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones, y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Y he aquí, Él viene a los suyos para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre, y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán, y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos, y he aquí, se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un juicio justo sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Mas ay de aquel que sabe que se está rebelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Dios ha enviado a santos profetas entre todos los hijos de los hombres, para declarar estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen que Cristo habría de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados,
y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aun como si Él ya hubiese venido entre ellos. Por tanto, el Señor Dios vio que su pueblo era gente de dura cerviz, y les designó una ley, sí, la ley de Moisés, y les mostró muchas señales, y maravillas, y símbolos, y figuras, concernientes a su venida, y también les hablaron santos profetas referente a su venida, y sin embargo, endurecieron sus corazones y no comprendieron que la ley de Moisés nada logra, salvo que sea por la expiación de su sangre. Y aun si fuese posible que los niños pequeños pecasen, no podrían salvarse. Mas te digo que son benditos, pues he aquí, así como en Adán, o por naturaleza ellos caen, así también la sangre de Cristo expía sus pecados. Y además te digo, que no se dará otro nombre ni otra senda ni medio por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ese nombre. Pues he aquí, Él juzga, y su juicio es justo, y el niño que muere en su infancia no perece, mas los hombres beben condenación para sus propias almas, a menos que se humillen y se vuelvan como niños pequeños, y crean que la salvación fue, y es, y ha de venir, en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Y además te digo que vendrá el día en que el conocimiento de un Salvador se esparcirá sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. El rey Benjamín, como todos los profetas, testificó de Jesucristo, para que los de su pueblo recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con un gozo sumamente grande, como lo leímos hace un momento en el versículo 13. Él enseñó además que mediante su expiación el Salvador no solo nos hace limpios, sino que nos da poder para despojarnos del hombre natural y hacernos santos. El elder David Abednar, del Quórum de los Apóstoles, explicó: la expiación de Jesucristo es la que proporciona tanto el poder limpiador y redentor que nos ayuda a vencer el pecado, como el poder santificador y fortalecedor que nos ayuda a ser mejores de lo que seríamos si dependiésemos solo de nuestra propia fuerza. La expiación infinita es tanto para el pecador como para el santo, que cada uno de nosotros lleva en su interior. Esto es un fragmento del discurso Limpios de manos y puros de corazón, por el elder David Abednar, declarado en la Conferencia General de octubre de 2007. Concerniente a los versículos que se leyeron en este bloque de lectura de Mosía capítulo 3, los versículos del 1 al 20, le pedimos haga estas preguntas y después medite concerniente a ellos. Puede colocar pausa al video si se encuentra en una noche de hogar para profundizar un poco el análisis con demás integrantes de su familia o presentes en esa reunión. Medite a continuación. ¿Qué aprendemos en estos versículos en cuanto al Salvador y su misión? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo me ha ayudado Cristo a superar el pecado? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo me ha ayudado Jesucristo a cambiar mi naturaleza y llegar a ser yo más santo o más santa?
medite nuevamente. A continuación leeremos nuevamente Mosía capítulo 3, el versículo 19, para dar énfasis a la siguiente pregunta. Medite en esta pregunta mientras se lee este versículo. ¿Qué aprende en este versículo acerca de llegar a ser santo? A continuación se leerá Mosía capítulo 3, el versículo 19. Medite en esa pregunta mientras se lee. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Ahora responda a la pregunta. ¿Qué aprende usted en Mosía capítulo 3, el versículo 19, acerca de llegar a ser santo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ¿por qué se refirió el rey Benjamín a Jesús como el Padre del cielo y de la tierra? Esto es correspondiente a Mosía capítulo 3, el versículo 8, donde se mencionó: y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. El presidente Joseph F. Smith, al hablar de este punto, explicó: Jesucristo, a quien también conocemos como Jehová, fue el ejecutivo del Padre, Elohim, en la obra de la creación. A Jesucristo, por ser el Creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo y de la tierra. Y, puesto que sus creaciones son de condición eterna, se le llama muy apropiadamente el eterno Padre del cielo y de la tierra. Esto es un extracto del libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, de Joseph F. Smith. Con esto concluye Ven Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 15, Mosía, capítulos 1 al 3, lección asignada del 13 al 19 de abril de 2020, titulada Llenos de amor para con Dios y todos los hombres.